Este es uno de los casos más oscuros sobre la naturaleza femenina jamás registrados. Es una historia que comienza con un destello de luz azul y termina en la ruina silenciosa e invisible del futuro mismo. Viajamos al único lugar de la Tierra donde el tiempo se detuvo, donde el concepto del mañana se evaporó y donde el instinto humano quedó al descubierto en un contexto de átomos radiactivos. No se trata solo de una lección de historia. Es un análisis de la psique femenina en las condiciones más extremas imaginables, que revela verdades tan inquietantes que han permanecido ocultas durante décadas. Prepárese, porque lo que está a punto de escuchar cambiará radicalmente su forma de ver las relaciones, la supervivencia y el poder crudo y sin adornos de la naturaleza femenina cuando la civilización se derrumba. La fecha es el 26 de abril de 1986. El lugar es Pripyat, Ucrania, una ciudad soviética modelo, un lugar de austera belleza de hormigón, testimonio de la promesa de la energía atómica y la eficiencia comunista. Era una ciudad joven, llena de familias jóvenes. En apariencia, era un paraíso de orden y potencial. Los niños jugaban en las plazas bajo la atenta mirada de la estatua de Lenin. Las parejas jóvenes paseaban de la mano por las calles en flor, soñando con el brillante futuro que era su derecho garantizado. Había alegría aquí, una alegría colectiva palpable nacida de la certeza del progreso. El aire no crepitaba con radiación, sino con promesas. Los hombres eran ingenieros, físicos, miembros del partido, las mentes brillantes y las manos fuertes que construían la utopía. Eran proveedores, protectores, héroes del sueño soviético. Sus esposas los amaban, dependían de ellos, veían en ellos la encarnación de la estabilidad y el estatus. Ese era el contrato social, el guión cómodo y predecible de sus vidas. Creían en la narrativa que estaban viviendo. Pero todas las narrativas son frágiles. Y esta estaba a punto de ser incinerada por una verdad más poderosa que cualquier ideología. La verdad de la física. La primera señal de que la realidad se había fracturado no fue un sonido, sino una luz. Un colosal haz de luz azul eléctrico que se disparaba verticalmente hacia el cielo desde el núcleo expuesto del reactor 4. Era una visión de una belleza tan sublime y aterradora que desafiaba la comprensión. Entonces llegó la conmoción. No fue una conmoción emocional, sino ondas de choque físicas provocadas por sucesivas explosiones que destrozaron ventanas a kilómetros de distancia. El aire se llenó del olor a ozono, a grafito quemado, a algo metálico y extraño. Ese fue el momento en que el futuro terminó. La radiación que se desprendía era invisible, inodora y totalmente letal. Era una muerte que no se podía ver, contra la que no se podía luchar, con la que no se podía razonar. La maquinaria soviética, construida sobre mentiras y confusión, se puso en marcha, no para salvar a su pueblo, sino para proteger su reputación. Durante más de 24 horas, a los ciudadanos de Pripyat no se les dijo nada. Absolutamente nada. Los niños jugaban en el polvo radiactivo que caía como nieve. Las parejas se sentaban en sus balcones, contemplando el hermoso y siniestro resplandor del horizonte, sin saber que se estaban cocinando por dentro. Las autoridades lo sabían. Sabían que se trataba de un evento de extinción para cualquiera que se quedara, pero no dijeron nada. El contrato social no solo se rompió. Se reveló que había sido una mentira desde el principio. Ahora, imagínate que eres uno de esos hombres. Alexei, un ingeniero de turbinas de 32 años. Esa noche estabas de turno. Sentiste que el edificio temblaba. Oíste los gritos. Viste el pánico en la sala de control. Tienes una esposa, Lisa, y un hijo de 3 años, Misha. Llegas a casa esa mañana, con la ropa contaminada, el cuerpo ya dolorido por los primeros síntomas de enfermedad aguda por radiación. Sabes en tu interior que algo va terriblemente mal, pero los altavoces de la calle reproducen música alegre. Los dirigentes del partido dicen que se trata de un pequeño incendio eléctrico. Todo va bien, completamente bien. Pero tu esposa te mira. Ve el miedo en tus ojos que intentas ocultar. Siente una inquietud primitiva que no tiene nada que ver con los anuncios del partido. Esta es la primera grieta en la realidad que siempre ha conocido. Su proveedor, su marido fuerte e inteligente, está asustado y no tiene respuestas. La base de la estabilidad, su competencia, su autoridad, su capacidad para desenvolverse en el mundo, muestra su primera fisura.
El veneno invisible en el aire es también un veneno en la relación, una duda lenta y progresiva. La evacuación, cuando finalmente llegó 36 horas después, fue una obra maestra de fría eficiencia burocrática. Se les dijo que llevaran solo lo necesario para 3 días. 3 días. Subieron a los autobuses, con sus hijos aferrados a sus juguetes favoritos, creyendo que estarían de vuelta en casa el fin de semana. Nunca volvieron a ver sus hogares. Cuando la caravana de autobuses se alejó de Pripyat, una conmoción colectiva se apoderó de los pasajeros. Miraron hacia atrás, hacia el horizonte de su ciudad, su paraíso, ahora coronado por una nube negra de muerte. Ese fue el momento en que el concepto de normalidad se borró. Sus posesiones, sus álbumes de fotos, su vajilla de boda, sus ahorros, todo ello se había convertido en una reliquia radiactiva. Su estatus social, sus trabajos, su lugar en la jerarquía soviética, todo había perdido su significado. Su pasado había desaparecido y su futuro les había sido arrebatado. Lo único que quedaba era el presente biológico. Todo lo que quedaba era el instinto puro y sin adornos de sobrevivir. Para las mujeres de esos autobuses, comenzó un cálculo silencioso y subconsciente. Ya no eran las esposas de ingenieros estimados. Eran organismos biológicos en un entorno letal. Y su activo más importante, su fertilidad, su futuro, estaba ahora bajo la amenaza directa de un enemigo que no podían percibir. Aquí es donde debemos introducir el brutal marco biológico de la hipergamia. En tiempos normales, la hipergamia es el impulso de la mujer por asegurar los mejores genes disponibles y los recursos más abundantes para su descendencia. Es un impulso moderado por la sociedad, por la moral, por la ley, por el simple hecho de que el futuro es una cantidad conocida. Pero, ¿qué sucede cuando el futuro se aniquila? Cuando los recursos carecen de sentido porque un trozo de pan podría estar contaminado. Cuando los mejores genes ya no son los del proveedor fuerte e inteligente, sino los del hombre que de alguna manera puede navegar por este nuevo infierno invisible. Las reglas cambian. Todo el tablero de juego se da vuelta. La zona de Chernóbil se convirtió en el laboratorio definitivo para este fenómeno. El Estado soviético, en su desesperación por contener el desastre, creó una nueva y brutal jerarquía social. En la cima estaban los liquidadores, los cientos de miles de hombres enviados para limpiar el desastre. Pero no todos los liquidadores eran iguales. Estaban los soldados reclutados enviados a retirar los escombros radiactivos del techo en intervalos de 90 segundos. Una misión suicida. Y luego estaban los especialistas, los físicos e ingenieros que comprendían al monstruo contra el que luchaban. Tenían conocimientos, una nueva forma de poder en este mundo extraño. Ahora pensemos en Lisa, nuestra esposa hipotética. Su marido, Alexei, se está muriendo. Está hospitalizado en Moscú, sufriendo de ARS. Su piel se está desprendiendo. Su sistema inmunológico es inexistente. Es un lastre para los recursos, un objeto de lástima y terror. Representa el viejo mundo, el mundo que fracasó. Es, en los crueles términos de la biología evolutiva, un callejón sin salida. Por otro lado, está Víctor, un físico sanitario de Moscú. Está sano. Lleva un dosímetro. Entiende las paredes invisibles de la muerte. Tiene acceso a alimentos limpios, agua limpia e información. En este nuevo mundo, él es el alfa. Es el proveedor de la moneda más valiosa, la seguridad. Las historias de los archivos y los testimonios personales son desgarradoramente coherentes. Las esposas visitaban a sus maridos moribundos en los hospitales especializados de Moscú, con su amor y su deber en conflicto con un aterrador instinto básico de supervivencia. Llegaban con fruta limpia, un bien preciado, solo para que los médicos les dijeran que la lavaran de nuevo, que no tocaran a sus maridos y que sus visitas fueran breves. El vínculo emocional forjado en un mundo muerto comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la realidad biológica. Uno de los casos más brutales y mejor documentados es el de un liquidador llamado Igor. Igor era bombero y formaba parte del equipo de primera respuesta. Recibió una dosis letal y fue trasladado al hospital número 6 de Moscú. Su esposa, Natalia, viajó para estar a su lado. Durante la primera semana, se dedicó en cuerpo y alma a limpiarle la frente, leerle y consolarle, con el corazón destrozado. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la realidad de su estado se hizo evidente.
No estaba mejorando. Se estaba deteriorando. El hospital era un lugar lúgubre, lleno de los gemidos de hombres moribundos, con el olor del antiséptico incapaz de enmascarar el hedor de los tejidos en descomposición. Natalia, en la sala de espera, conoció a otras mujeres. Compartieron historias. Compartieron miedos. Y también conocieron a los médicos, los celadores, los científicos que se movían por la sala con un aura de autoridad y control. Estos hombres estaban limpios. Estaban sanos. Tenían poder. Según el diario de otro paciente encontrado años más tarde, Natalia se dejaba ver cada vez menos en la habitación de Igor. Se la veía más a menudo en la cafetería, hablando animadamente con un joven epidemiólogo de Leningrado. 2 semanas antes de la muerte de Igor, Natalia dejó de acudir por completo. Dejó una nota a una enfermera diciendo que ya no podía más. Regresó a su pueblo de reubicación, pero no estaba sola. El epidemiólogo había sido reasignado a una estación de monitoreo cerca de su nuevo hogar. La transición se había completado. El viejo ancla se había soltado y se había agarrado una nueva. Esta historia no es una excepción. Es un patrón. Es hipergamia acelerada y despojada de toda pretensión por la inmediatez de la muerte. No se trata de condenar a estas mujeres. Juzgarlas según la moral de un mundo pacífico es perder completamente el sentido. Se trata de comprender la programación cruda que yace bajo la superficie de la civilización. El impacto de Chernóbil arrancó la fachada. Demostró que la estrategia de apareamiento femenino no es una construcción social. Es un imperativo biológico que se adapta al entorno con una precisión escalofriante. Cuando el entorno es estable y el futuro es largo, la estrategia favorece la acumulación de recursos y la estabilidad, el proveedor. Cuando el entorno es letal y el futuro es ahora, la estrategia cambia a la supervivencia inmediata y a los mejores genes disponibles para ese momento específico. El protector, el que tiene el conocimiento para navegar por este nuevo infierno. Los hombres que construyeron el futuro fueron descartados en favor de los hombres que podían sobrevivir al presente. Esta es la verdad inquietante, pero inspiradora. Es inspiradora no porque sea feliz, sino porque es real. Comprender esta naturaleza adaptativa fundamental es la clave para no volver a ser sorprendidos nunca más. Es la clave para ver el mundo tal y como es, no como deseamos que sea. Pero la historia no termina en las salas del hospital. Las secuelas de Chernóbil crearon un vasto y silencioso experimento en dinámica social entre los cientos de miles de personas desplazadas. Este fue el verdadero campo de pruebas. Y lo que surgió de las cenizas del sueño soviético fue una jerarquía social que haría que el propio Nietzsche asintiera con tristeza. Los débiles quedaron abandonados a su suerte en ciudades de reubicación mal construidas, mientras que los fuertes, los despiadados y los que tenían contactos se hicieron con nuevos dominios de poder dentro de la propia zona. Pero la transformación más impactante no se produjo en los campos de evacuación ni en los hospitales. Fue dentro de la propia zona de exclusión, donde surgió una nueva sociedad sin ley a partir del veneno, gobernada por una jerarquía brutal en la que la única moneda de cambio era la fuerza y la información, y donde las mujeres se convirtieron en el premio definitivo de un juego mortal que reescribió para siempre las reglas de la naturaleza humana. Aquí es donde conocemos a los señores de la guerra de la zona y a las mujeres que decidieron seguirlos al abismo radiológico. Los campos de reubicación no eran los santuarios prometidos. Eran purgatorios de hormigón y desesperación, asentamientos construidos apresuradamente con nombres como Slavutich, donde el espectro de la zona se cernía en cada conversación susurrada y en los contadores Geiger que hacían clic, con un ritmo siniestro cerca del suelo importado, supuestamente limpio. Aquí, los evacuados de Pripyat y los pueblos de los alrededores fueron alojados en apartamentos idénticos y estrechos. Sus vidas se redujeron a un número y a un nivel de dosis de radiación. El Estado soviético, con su estilo característico, intentó imponer el orden, crear una nueva sociedad artificial a partir de las cenizas de la antigua. Proporcionaron raciones escasas, asignaron trabajos en fábricas lejanas y no contaminadas, y predicaron la línea del partido de la resiliencia y el sacrificio. Pero el contrato social había quedado irradiado en el olvido. La autoridad del Estado había demostrado ser una ficción letal. Lo que quedaba no era una comunidad, sino un conjunto de individuos traumatizados, despojados de su pasado y aterrorizados por su futuro.
En este vacío de significado y estructura, comenzó a formarse espontáneamente una nueva jerarquía, cruda y brutal. Un caso de estudio perfecto sobre el colapso y el renacimiento del orden social. Los antiguos indicadores de estatus no solo eran irrelevantes, sino que se habían convertido en una maldición. El hombre que había sido ingeniero superior, miembro del partido y propietario de un gran apartamento en Pripyat, ahora no era más que otro refugiado. Sus conocimientos sobre la física de los reactores nucleares eran inútiles en un mundo en el que las habilidades principales eran el saqueo, el trueque y la comprensión de los contornos invisibles de los mapas de radiación. Su esposa, que antes se enorgullecía de su estatus, ahora lo miraba con otros ojos. El proveedor no podía proveer. El protector no podía proteger. La conmoción de su desplazamiento fue sustituida poco a poco por una ansiedad agobiante e implacable sobre el futuro. Sus hijos jugaban en campos que podían estar contaminados. La comida que ponían en la mesa podía estar envenenada. En este entorno, surgió una nueva moneda de cambio, la certeza. O, al menos, la percepción de ella. Y una nueva clase de hombres ascendió a la cima de esta sombría nueva sociedad. Los guardas forestales, los cazadores, los físicos sanitarios y los oportunistas que aprendieron a desenvolverse con las nuevas reglas. Imaginemos la escena en la polvorienta plaza central de un pueblo de reubicación. Un grupo de hombres se agolpa alrededor de un recién llegado. Un hombre con una chaqueta desgastada y un aire de confianza. No es un funcionario del partido. Es Yevgeny, un antiguo geólogo que ahora trabaja como consultor para el Instituto de Seguridad Radiológica. Es un guardabosques de la zona. Tiene un jeep, un dosímetro que funciona y, lo más importante, acceso. Lleva consigo el aura de la propia zona prohibida. Habla del perímetro interior, de la garra del reactor 4, de los pueblos donde la radiación es lo suficientemente baja como para buscar suministros abandonados. Los demás hombres escuchan con una mezcla de miedo y fascinación. Siguen atrapados en la mentalidad del viejo mundo, esperando permisos, esperando instrucciones. Yevgeny no espera. Actúa. Es la encarnación viva de la nueva realidad. Y las mujeres que observan desde los balcones también lo ven. Ven cómo se forma la jerarquía en tiempo real. El hombre que entiende el nuevo mundo, que sabe sortear sus peligros, que puede traer conservas de un pueblo fantasma o, lo que es aún más valioso, información precisa sobre qué pozos son seguros para beber. Este hombre irradia una nueva forma de poder. Es el alfa del apocalipsis. Aquí es donde el concepto de hipergamia completó su aterradora y lógica transformación. Ya no se trataba de ascender en una escala social estable. Se trataba de saltar de un barco que se hundía a otro que, por precario que fuera, podría mantenerse a flote un poco más. Las historias de estos campos, recopiladas a partir de los informes de los sociólogos y de los pocos valientes que más tarde alzaron la voz, no son relatos románticos. Son transacciones de supervivencia. Consideremos la historia de Olga, la esposa de un antiguo director de escuela, un caballero llamado Piotr. Piotr, conmocionado por el desastre, se encerró en sí mismo. Seguía las normas, recogía sus raciones y esperaba lo mejor. Era un buen hombre del viejo mundo, totalmente incapaz de adaptarse al nuevo. Olga veía cómo sus ahorros perdían todo su valor, cómo se agotaban sus provisiones y cómo el miedo por la salud de su hija la consumía. Entonces conoció a Serga. Serga era conductor de los convoys de liquidadores. No era científico, pero tenía una astucia despiadada. Sabía que puestos de control militares podían sobornarse con cigarrillos americanos, que funcionarios mirarían para otro lado a cambio de una botella de vodka. Podía conseguir cosas. Un día, llegó al bloque de apartamentos de Olga con una caja de naranjas frescas, una fruta que ninguno de ellos había visto desde la evacuación. No se la dio a todo el mundo. Se la dio a Olga. El mensaje era inequívoco. Aquí había abundancia. Aquí había capacidad. Aquí había un hombre que entendía las verdaderas reglas del juego. Piotr solo podía ofrecer ansiedad e impotencia. Serga ofrecía capacidad de acción, por oscura que fuera su fuente. El conflicto interno de Olga, su lealtad a un buen hombre frente al instinto gritón de asegurar recursos para su hijo, es el drama central del mundo posterior a Chernóbil.
En menos de un mes, había abandonado el apartamento de Piotr y se la veía viviendo con Serga. No era una historia de amor. Era una historia de selección natural que se desarrollaba en un complejo de viviendas de hormigón. Pero los experimentos sociales más extremos y reveladores no se llevaban a cabo en los campos de reubicación, relativamente seguros. Se llevaban a cabo dentro de la propia zona de exclusión. Mientras el mundo veía la zona como un lugar de muerte, un páramo prohibido, dentro de sus límites comenzó a surgir un nuevo ecosistema de actividad humana. Era el verdadero manifiesto del Club de la Lucha hecho realidad. Un lugar donde todas las reglas del viejo mundo quedaban sin efecto. La zona tenía sus propios reyes, sus propias leyes y su propia economía. Estaba dominada por 3 grupos, los científicos y el personal militar oficial, que operaban bajo protocolos estrictos pero a menudo ignorados, los acechadores o cazadores furtivos, que se colaban en el perímetro para buscar riquezas abandonadas o cazar animales mutantes. Y los Samoseli, los autoasentados, en su mayoría mujeres mayores que regresaban desafiantes a sus hogares ancestrales dentro de la zona para vivir sus últimos días, negándose a morir en un bloque de apartamentos ajeno. Fue entre los 2 primeros grupos donde se desarrolló la dinámica de poder más cruda y sin filtros. La zona era una meritocracia perfecta basada en la violencia, la astucia y el conocimiento. Tu valor se determinaba únicamente por tu utilidad en ese entorno. Un doctorado en física solo tenía valor si te ayudaba a predecir un punto caliente radiactivo. Una espalda fuerte solo era valiosa para transportar el botín. Este entorno creó un nuevo arquetipo, el señor de la guerra de la zona. Se trataba de hombres, a menudo antiguos liquidadores o exmilitares, que se habían quedado atrás, no por deber, sino porque habían descubierto que podían ser reyes en este reino de polvo. Dirigían bandas de merodeadores, controlaban el acceso al botín valioso. Desde cables de cobre hasta iconos abandonados y bibliotecas enteras de libros, y establecían sus propios feudos en pueblos abandonados. Y donde hay reyes, hay reinas. El número de mujeres que entraron voluntariamente en la zona era pequeño, pero su presencia era muy significativa. No eran refugiadas indefensas. Eran mujeres que habían tomado la decisión consciente y calculada de alinearse con el poder que prosperaba en el caos. Eran la máxima expresión de la hipergamia adaptada. Su elección era una acusación impactante contra el mundo seguro, predecible, pero pobre en recursos de los campos de reubicación. Eligieron el mundo peligroso, impredecible, pero rico en recursos de la zona. Eligieron al alfa del infierno. Una de las figuras más infames era un hombre conocido solo como el Mayor. Antiguo oficial del Spetsnaz, había participado en la limpieza inicial. Vio el caos y la oportunidad. Estableció el control sobre un grupo de aldeas en la parte sur de la zona, menos contaminada, y dirigió una lucrativa red de saqueo. Era despiadado, violento y, sin duda, tenía el mando. Y tenía una mujer, una antigua enfermera de Pripyat llamada Anya. Entrevistada años más tarde por un investigador independiente, el testimonio de Anya es escalofriante por su claridad. Ella dijo, en el campamento, me moría de miedo. Cada día era una muerte lenta. El Mayor no le temía a nada. Ni a los soldados, ni a la radiación, ni a Dios. Cuando lo has perdido todo, ese tipo de certeza es como una droga. Él sabía cómo vivir en el mundo tal y como era, no como había sido. Los hombres del campamento seguían soñando con el pasado. Él era el amo del presente. Ella habló de su capacidad para proporcionar no solo comida, sino también lujos, café auténtico, chocolate saqueado de casas abandonadas. Pero, más que eso, él proporcionaba sentido. Un sentido aterrador y brutal, pero un propósito al fin y al cabo. En un mundo en el que el futuro había desaparecido, dominar el presente se convirtió en la única forma de inmortalidad. La elección de Anya fue un rechazo al proveedor beta del campamento seguro en favor del proveedor alfa de la zona peligrosa. Su historia inspira no porque sea moral, sino porque es terriblemente auténtica. Revela la profundidad del impulso femenino por un hombre que pueda conquistar su entorno, por muy infernal que sea ese entorno. Esta es la inquietante verdad definitiva de las viudas de Chernóbil. El suceso puso de manifiesto una división fundamental en la psique femenina. Una división entre el deseo de comodidad y el deseo de capacidad. Cuando el mundo es seguro, gana la comodidad.
Cuando el mundo es realmente peligroso, lo único que importa es la capacidad pura y demostrable. Los hombres que no pudieron pasar de ser proveedores de comodidad a proveedores de supervivencia quedaron atrás. Ellos fueron los verdaderos viudos de Chernóbil. No solo viudos por la muerte, sino viudos por la inexorable lógica de la evolución. Su trauma fue doble, el trauma físico de la radiación y el trauma psicológico de convertirse en obsoletos a los ojos de las mismas personas a las que habían jurado proteger. La conclusión inspiradora que se puede extraer de este oscuro capítulo no es el cinismo, sino una profunda claridad. Para el hombre moderno, la lección de Chernóbil no es que las mujeres sean mercenarias. Es que la naturaleza femenina es exquisitamente y despiadadamente adaptable. Responde al entorno. Nuestro mundo moderno, con sus redes de seguridad y comodidades digitales, se parece mucho al Pripyat anterior a la explosión. Crea la ilusión de que la comodidad es el premio definitivo. Pero Chernóbil demuestra que se trata de una ilusión frágil. El hombre que invierte únicamente en ser un proveedor cómodo está construyendo su castillo sobre una falla radiactiva. El hombre que sobrevive, que prospera, es aquel que comprende que su deber principal no es proporcionar comodidad, sino cultivar una competencia inquebrantable, resiliencia y la capacidad de navegar por el caos. Debe ser quien comprenda las fuerzas invisibles en juego, ya sean la radiación o las corrientes ocultas de la decadencia social. Debe ser el guardián de su propia vida. Debe ser capaz de ser despiadado, no con los demás, sino con sus propias debilidades. Las mujeres que abandonaron a sus maridos moribundos y a los refugiados indefensos no eran malvadas. Seguían un profundo programa biológico que busca la mejor oportunidad de supervivencia. El desafío inspirador para los hombres es convertirse en esa mejor oportunidad. No a través de la fuerza o la dominación, sino a través de una comprensión inquebrantable de la realidad y una capacidad inquebrantable para actuar dentro de ella. Chernóbil es el espejo más oscuro posible, pero es el que nos muestra la verdad. El futuro es siempre un concepto frágil. Lo único real es tu capacidad para afrontar el presente, sea cual sea la forma que adopte.